Muchas gracias, Esteban. Saludo cordial a nuestros compañeros, a nuestros oyentes, 6:36 de la tarde. La campaña presidencial del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, suele basar una gran parte de su mensaje en, sobre todo, el hacer, en la formación técnico-profesional que tuvo, el elemento administrativo, sobre todo al pasar por el Ministerio de Obras Públicas, que es de los ministerios que conforman el tejido del Estado, el más visible desde el punto de vista operativo. La infraestructura tiende, sobre todo en países como los nuestros, a tener un enorme dominio, a tener una importancia mayoritaria en relación a la obra del Estado. Incluso se le suele dar más importancia muchas veces por parte de la cultura dominicana a las obras de varilla y cemento que a servicios de calidad. De hecho, bien podría decirse que si usted pensara en las 10 mejores políticas que desde el Estado se han hecho del 66 para acá, fácilmente 7, 8 de las que a usted le va a llegar a la mente son obras de varilla y cemento. Va a pensar en una presa, va a pensar en una carretera, va a pensar en un corredor, Duarte, el metro, qué sé yo. Va a pensar en cosas como esa, y quizás en algún plano puede introducir algunas reformas, introducir algún proyecto de ley que luego ha terminado siendo respetado, pero en la inmensa mayoría de los casos la infraestructura tiende a primar. El hacer obviamente siempre va a tener muchas ventajas sobre el decir, y esto siempre ha sido señalado sobre todo por muchos candidatos como los que resuelven. Son los candidatos que entienden: yo como hago, y lo que hago es tangible, y lo que he hecho, en el caso de quienes han sido ministros, esto suele ser parte casi siempre de la campaña de quienes han pasado por ministerios similares a este. Un ejemplo de esto fue la campaña que tuvo en el año 2008 a la presidencia Miguel Vargas Maldonado, cuando había tenido la experiencia de 4 años en el gobierno de Hipólito Mejía como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, como se llamaba el ministerio en ese entonces, o secretario de Estado, más bien. Ese paso por esa secretaría entonces, ministerio hoy, incluso terminó pariendo el famoso mote de Mickey el que resuelve, dando a entender que era una persona de armas tomar, de resolver, de agarrar el toro por los cuernos. Eso generalmente forma parte de ese ideario. La idea de que es más importante el hacer que el decir también se evoca, sobre todo cuando un candidato suele tener, supuestamente, hay que decirlo, dificultades expresivas, dificultades para construir el discurso. Se suelen señalar esas dificultades, en el caso de Gonzalo Castillo, para tanto mofarse de él por un lado, como para otro, entender que es una persona sencilla, que es una persona más de acción que del verbo, lo cual también hay que decir, fue evocado en su momento, tanto en el caso histórico de don Antonio Guzmán, que no era una persona tal vez la más versada a la hora de discursar. Lo mismo se habló en su momento del famoso candidato atípico Hipólito Mejía. Él mismo hacía burla de ello y la hizo durante toda su carrera política, generalmente incluso haciendo la antítesis de su mensaje a Leonel Fernández, como aquello de que Leonel era un teórico, de que hablaba en términos a veces muy elevados, y con esto solía tener mensajes entre líneas, mientras que él era bastante práctico, así se expresara mal o de manera limitada en cuanto a algunos tópicos. Hay un detalle con ese tipo de mensaje, y es el siguiente: cuando usted es el candidato oficialista, esto suele tener una dificultad. ¿Cuál? Si lo que ofrece es mejorar algo que ya está mal hecho, ¿dónde estaba usted cuando aquello que no se estaba haciendo bien o que no se hizo suficientemente bien, dónde estaba usted para que se hiciera mejor y para que se hiciera lo suficientemente bien como promete hacerlo ahora? Luego está el detalle, y es una dificultad de todos los candidatos oficialistas, no solamente le pasó el propio Danilo Medina en el año 2012, y creo que lo manejó bastante bien, sobre todo con aquel famoso lema, quizás un poco largo para gusto de los asesores políticos, pero yo diría que fue bastante bueno, aquello de mejorar, de hacer lo que nunca se había hecho y todo aquello. De verdad que me parece que fue una salida brillante para un candidato que tenía ese nivel de dificultad. Pero Danilo Medina no había sido ministro de Obras Públicas en el gobierno de Leonel Fernández. Había ocupado el secretariado de la presidencia hasta el año 2007, cuando renunció a la postre para ir a una precandidatura que, cuando perdió, todo el mundo recordará las polémicas posteriores, aquello de que me venció el Estado y demás. Ahí hay una diferencia. El actual candidato oficialista viene de ser ministro durante un periodo y 3/4 partes del otro periodo del presidente de la República. Tiene a su vez el arrastre, bueno o malo,
de las cosas que hayan ocurrido, de las cosas que se hayan hecho bien, por supuesto, y que él mismo explota como suele ser normal y lógico, diría yo, en su campaña, el tema de la atención vial y demás, como también se le va a enrostrar, ¿por qué no?, todo aquello que se entienda ocurrió bajo su égida, bajo su mandato, en el caso de las menciones de la situación de Odebrecht, de las obras sobrevaloradas, de la situación en el Parque del Este que se mantuvo haciendo independientemente de varias decisiones que fueron tomadas incluso en tribunales suspendiendo esa obra, de los señalamientos que se han hecho a título personal sobre las obras que se han aprobado, ya sea bajo el formato grado a grado, sobre los concursos, las licitaciones y cómo las mismas muchas veces han caído en manos o en nombres que mucha gente ha interpretado, de hecho de manera pública se le ha dado ese seguimiento y ha arrojado en alguna oportunidad alguna información polémica. Esta situación provoca que lo que ocurre actualmente en materia del COVID-19 y de la contingencia que se detiene, le permita a ese candidato en el hacer fundamentar buena parte de su propuesta. ¿Por qué? Porque al presentarse como la cara más visible del asistencialismo del Estado, puede prolongar, puede darle alimento a la idea de ser la persona que resolvió, porque movió a personas que estaban varadas desde fuera y que no habían podido volver al país. No el presidente de la República, no el Estado dominicano, no, lo hace el candidato oficialista. De la misma manera que políticas relacionadas al tema de la repartición de las ayudas, al tema de facilitar, posibilitar que se hagan ciertos trabajos, incluyendo de saneamiento o resolver el problema del peregrino en Puerto Plata. Ahí va la patrulla motorizada, los cazafantasmas, pero no del gobierno, no del Ministerio de Salud, sino la del candidato oficialista. No es un secreto para nadie que además de ser bien asesorado y de hacer cosas de manera inteligente, tratando de provocar un resultado, porque es lógico, es una campaña electoral, es una contienda entre partes, hay un elemento, y es el tema del Estado. El Estado, el manejo de esa corporación que se sostiene con fondos públicos, puede, sobre todo, tratando de normalizar y de mantener y de extender hasta donde pueda una situación de excepción, donde la gente no puede salir de tal hora a cual hora, donde una serie de actividades normales, entre comillas, no pueden hacerse de tal hora a cual hora, entre ellas actividades seglares de campaña, le deja la cancha sola a un jugador. Eso es algo que no hay, pienso, que explicarlo en términos demasiado elevados. Creo que ha sido bastante claro en los ejemplos anteriormente expuestos. La discusión sobre qué hacer o no hacer en relación a mantener el estado de emergencia, a la importancia que tiene dentro de la parte política, como mencionó el propio asesor del Poder Ejecutivo en la llamada que sacamos al aire hoy más temprano, tiene una incidencia, no lo duden. Y eso podrá perfectamente ser, ¿por qué no?, medido por las encuestas, podrá, ¿por qué no?, incluso subir, que de hecho cuando se está admitiendo que ha subido a un 37, como dice la encuesta que el día de ayer fue publicada, se está admitiendo entonces que tenía bastante menos. No es que Gonzalo ha bajado desde febrero o ha bajado desde marzo, se está admitiendo que ha subido. Lo que también podría admitirse es que dentro de los distintos modelos de encuestas que han salido en estos días, tanto los que le otorgan a Gonzalo incluso hasta una supremacía en el electorado, Verbigracia, la encuesta presentada por la casa de Dorín Cabrera, o en el caso de Penn Bagwell, donde le presenta con un 37% en crecimiento, eso yo creo que perfectamente es plausible. Ahora, ¿qué hacer con ese increíble 13% de indecisos, que es casi 4 veces y pico más que lo que aparecía en el mes de enero, y que muy curiosamente no son sumados los que han salido supuestamente han dejado de favorecer al candidato de oposición? De ninguna manera favorecen a Leonel Fernández. No, todos pasan o a la casilla de indecisos o al crecimiento de Gonzalo Castillo. A ver qué ocurre. Yo creo que todas las casas encuestadoras dicen algo de verdad, dicen algo entre líneas y algo se les queda. ¿Qué va a pasar con las casas encuestadoras? Bueno, algunas apelan al olvido, a que no importa lo que publiquen, simplemente después de la campaña se va a olvidar y dentro de unos años volverán a salir al ruedo. La otra posibilidad es, y voy a citar un ejemplo,
es cuando unos meses antes de las elecciones o un tiempo antes de las elecciones, las casas encuestadoras se dan ciertos lujos. Una casa encuestadora muy famosa una vez le dio a Guillermo Moreno cerca de un 22%, recuerdo, un par de meses antes de las elecciones. ¿Qué hizo esa casa encuestadora a medida que avanzó la fecha de las elecciones, se fue acercando? Simplemente fue de manera gradual, aunque no tan gradual, era demasiado, de manera escalonada, fue corrigiendo esa desviación estadística tan abrumadora que en un momento parecía favorecer a ese candidato que mencioné, el cual terminó sacando un 1% en las elecciones y terminó saliendo con cerca de un 2 o 3% de proyección en esa misma encuestadora justo antes de las elecciones. Alguien va a tener que hacer eso o con Gonzalo Castillo o con Luis Abinader o con Leonel Fernández de cara a dentro de un mes y unos tantos días. Seamos vigilantes hacia qué dirección las próximas emisiones de cada una de las casas encuestadoras va a ir corrigiendo esa desviación estadística, porque ese 13% de indecisos que nadie se lo puede tragar 5 meses después de que solamente había menos de un 2%, entonces tendrá que irse corrigiendo o de manera sutil o a veces de una manera que todos, hasta los chinos de Bonao, se van a dar cuenta.